Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Montesinos y junto con mis compañeros Joaquín Salazar y Emilio Cerey vamos a presentar el paper Manufacturación aditiva y pruebas para un rotor magnético suave de un motor de reluctancia variable. Bueno, para comenzar vamos a explicar en qué consiste la manufacturación aditiva. La manufacturación aditiva es un proceso en el que se imprime un determinado elemento mediante la adición de un material y un método específico. En este caso, se utiliza polvo de hierro al silicio junto con el método de fusión de polvo con uso de láser, o LPBF, el cual consiste en añadir material y mediante un láser de alta intensidad calentar la capa del elemento que corresponda. Y cuando se enfríe, añadir otra capa al material y repetir el proceso. Todo esto puede ser diseñado computacionalmente para obtener unos mejores resultados. La manufacturación aditiva, si bien de momento está asociada a otro tipo de aplicaciones, su potencial en la industria de manufacturación de componentes para máquinas eléctricas implica una alternativa para los métodos convencionales. Esto debido a las ventajas que proporciona la manufacturación aditiva, tales como un costo de producción menor debido a un mejor uso de los materiales, una posibilidad de impresión de componentes mucho más complejos y en general un menor peso en los componentes creados. Por estas razones, en el paper se plantea el uso de la tecnología de la manufacturación aditiva para diseñar e imprimir un rotor que fuese utilizado en una máquina de reluctancia variable, por lo que se realizaron diversas pruebas físicas al material y a su aplicación en la máquina, mediante el método de elemento finito, que consiste en discretizar la estructura y simularla para obtener resultados de rendimiento. Luego se realizaron pruebas físicas que se compararon con el uso de un rotor manufacturado mediante métodos tradicionales en la misma máquina. El motor utilizado corresponde a un motor de reluctancia variable, donde la conversión de energía ocurre en ciclos discretos, aprovechándose de la tendencia del rotor a alinearse con el estator acorde al principio de mínima reluctancia magnética. Debido a las características del motor, tales como su no necesario uso de imanes permanentes y sus velocidades de operación, este fue elegido como el motor en el cual se probará el rotor manufacturado y el rotor manufacturado mediante métodos tradicionales. Aquí podemos ver sus parámetros y una sección transversal de este, el cual posee 12 ranuras y 8 polos. Los materiales más usados en la fabricación de núcleos de rotor y estator son aceros eléctricos. En este experimento se ocupó un acero a base de silicio. La adición de silicio aumenta la resistencia eléctrica del acero, por lo que se reducen las pérdidas por corrientes parásitas, pero a su vez el material se vuelve más duro y quebradizo. Para la manufacturación aditiva se usó un polvo de acero al silicio con un 5% de silicio. Este se obtuvo mezclando un acero con alto contenido de silicio prealeado y un polvo de hierro de alta pureza, los que son mostrados en las micrografías A y B respectivamente, dando como resultado el polvo de acero al silicio mostrado en la micrografía C. El tamaño medio de las partículas del polvo de acero al silicio es de 36.2 micrómetros, lo cual permite una difusión eficiente y una alta densidad de almacenamiento en el recipiente de la máquina. El polvo fue secado a 70 grados Celsius durante 2 horas antes de entrar al proceso de manufacturación aditiva mediante LPBF. En la figura 2 se especifican los parámetros a los que debe operar la máquina para lograr la máxima densidad del material. Con los parámetros ajustados en la máquina LPBF, se crearon diferentes muestras para determinar las características físicas, magnéticas y mecánicas del material obtenido. Se utilizaron muestras cúbicas de 5 milímetros para medir la densidad del material. El resultado fue una estructura con un porcentaje de 99.9% de densidad. Luego, en 30 muestras con forma de cubo, cada una de 1 centímetro cúbico, se calculó una densidad promedio de 7.36 gramos por centímetro cúbico. También se fabricaron muestras para realizar pruebas de tracción. Del gráfico esfuerzo versus deformación de la figura 5, se puede observar que el material hecho con manufacturación aditiva supera por mucho la fuerza de fluencia de 400 megapascales que pueden soportar los aceros laminados convencionales con 3.5% de silicio. Luego, con un set de muestras cilíndricas, se obtuvo la curva de magnetización del material mostrada en la figura 6. En promedio se calculó una permeabilidad relativa de 2200, una saturación magnética de 1.22 tesla, una magnetización residual de 0.44 tesla y una coercitividad de 80 amperes sobre metro. También se midió la resistencia eléctrica del material, usando muestras con forma de barra rectangular. La resistencia promedio del material fue de 104 microohms centímetro.
Se creó un rotor de 8 polos replicando el rotor convencional, debido a que la máquina de LPBF no contaba con las dimensiones necesarias para crear una sola pieza del rotor de longitud axial de 104 milímetros. El rotor fue creado en tres partes, dos con una longitud axial de 25 milímetros y otro de 54 milímetros. Las muestras se trataron térmicamente a 1150 grados Celsius durante una hora para eliminar la tensión residual y mejorar las propiedades magnéticas antes de ser retiradas. Después pasaron por un proceso de preparación para asegurar las tolerancias correctas y los tres segmentos fueron ensamblados como una sola pieza replicando las dimensiones del rotor de referencia. Además, al estar hecho de tres segmentos, las pérdidas en el rotor por corrientes de Foucault disminuyeron. En la figura 8 se muestra el rotor ya ensamblado y se compara con el rotor laminado de referencia. Luego, ambos rotores fueron integrados a un estator donde se les aplicaron testeos a través de simulaciones de Finite Element y pruebas experimentales. Se realizaron las siguientes simulaciones y pruebas para las configuraciones SRM y 3DP-SRM. El siguiente mapa de flujo muestra las líneas de campo magnético obtenidas en los benchmarks de ambas configuraciones mediante un torque de 18,7 Nm. Mediante esta figura, podemos concluir que el núcleo magnético del 3DP-SRM está levemente más saturado si lo comparamos con la prueba de rendimiento del SRM. Existe una mayor acentuación dentro de los polos del estator, implicando que el 3DP-SRM debe ser alimentado con una mayor corriente para poder generar un torque con la puntuación del SRM. Se ocuparon los siguientes componentes dentro del banco de pruebas. Se testearon las configuraciones SRM y 3DP-SRM en un total de 50 puntos de operación diferentes, con el propósito de cubrir la totalidad del torque y velocidad. A simple vista, a partir de los mapas de eficiencia, podemos notar que la configuración SRM obtuvo un mayor torque. De la tabla 4, notamos que el 3DP SRM a 600 revoluciones por minuto produjo un 13% menos de torque comparándolo con el SRM. De la tabla 5, se aumentó la velocidad en 2,5 veces, generando que ahora el 3DP SRM solo tuviese un 3,6% menos de torque con respecto al SRM. Se realizaron otros análisis de carácter eléctrico, pero estando en el dominio del tiempo, en donde se obtuvieron mejores resultados que antes. De los resultados de la figura 13 notamos la acción del soft chopping, es decir, una reducción del ruido en la onda. Esto es necesario para mantener la corriente dentro de la banda de histéresis. De la figura 15, en cambio, la forma de la banda del voltaje registrada del caso 3DP SRM era de la característica flat-topped, es decir, que tiene terminaciones más planas, implicando que el poder electrónico del convertidor alcanzó su límite de corriente. Si evaluamos los datos de la configuración 3DP SRM en la siguiente ecuación, notamos que se ha ido ralentizando hasta alcanzar solo 45 revoluciones por minuto. Además, a partir de los siguientes gráficos de potencia instantánea, se logró concluir que la configuración TTP-SRM puede llegar a casi la misma eficiencia de la configuración tradicional SRM laminada. Los investigadores del proyecto afirman que los datos obtenidos no representan los verdaderos valores de la configuración 3DP-SRM. Ellos se basan en las siguientes observaciones. El benchmark de la potencia en valor RMS para la entrada SRM fue de 3,83 kVA, el cual es más o menos parecido a 3,24 kVA del 3DP SRM. La eficiencia de la potencia solo se redujo un 22% en la configuración 3DP SRM. Un aumento en la velocidad de operación en ambas máquinas produjo un pic de un 83% para el benchmark del SRM y un 65% para el 3DP SRM, atribuyéndose a la progresiva y constante disminución de la fase de la corriente del valor RMS y un aumento en la velocidad de la prueba. Debido al efecto Joule, tienden a disminuir las pérdidas por energía cinética al aumentar la velocidad, lo que lleva a una mayor eficiencia en ambas máquinas. Bueno, para finalizar, las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo son que si bien la manufacturación aditiva
presenta mayores pérdidas en comparación a la manufacturación tradicional en forma de corrientes de Eddy, su rendimiento para velocidades de 600 RPM es comparable, y a medida que se desarrolle más esta tecnología para la producción de elementos con formas aún más complejas, se espera la optimización del rendimiento, para poder así lograr resultados que puedan satisfacer la demanda de la industria eléctrica. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.